Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM, transmitiendo con todo el corazón desde la hermosa ciudad de Palmira, la villa de Las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí en el departamento del Valle del Cauca, el valle que queremos. Bueno, qué alegría estar con ustedes. Están ahí conectados por las diferentes emisoras de Colmundo a lo largo y ancho de Colombia. Gracias por su compañía, al igual que a toda la audiencia que nos acompaña por nuestra plataforma digital de Colmundo Radio, por Facebook, por YouTube, como también por la plataforma, el enlace www.colmundoradio.com.co. Saludos para todos los que están ahí conectados desde diferentes partes de Colombia y de otros lugares del mundo, donde pues tenemos la oportunidad de poder interactuar con ustedes, los que nos escriben por el chat 311-364-5093, por nuestro WhatsApp, como también aquellos que están reportando sintonía por Facebook y por YouTube. Gracias a todos. Me recuerden que necesitamos de su ayuda para compartir el programa a través de sus redes, a través de su WhatsApp, a todos sus contactos. Bueno, para que se pueda divulgar este mensaje de la teoterapia, el mensaje que viene del corazón de Dios para todos nosotros que tanto lo necesitamos. Todos necesitamos de ese tratamiento de Dios para nuestra vida. Bueno, preparemos todo, preparemos el cafecito, preparemos el agüita, el chocolatico, la aromática, preparemos el té, preparemos allí nuestro cuaderno, nuestro blog de notas, nuestro lapicero o lápiz, porque vamos a disfrutar de los pasajes que vienen del manual de la vida y de las enseñanzas que Dios coloca en nuestros corazones para compartir hoy aquí en AM/PM. Les invito para que estén bien dispuestos y se preparen, porque vamos a nuestra primera sección del programa. Ya llegó Manejando tu vida, manejando mi vida y manejando nuestras vidas, con Yolanda Salazar, aquí en Colmundo, la radio que te acerca. En AM/PM, manejando tu vida. Y en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, una vez más con la oportunidad, como siempre, de poder escudriñar las Escrituras. Recordemos entonces, queridos oyentes de AM/PM, la necesidad que todos tenemos de escuchar, prestar atención y obedecer, como nos enseña el manual de vida en Lucas capítulo 8, a partir del versículo 11 al versículo 15, que hemos venido estudiando la parábola del sembrador. Así es, queridos oyentes, y cuando vamos a Lucas 8, del 11 al 15, podemos ver la necesidad que todos tenemos de escuchar, de prestar atención y, por supuesto, de obedecer. Y en Lucas 8, del 11 al 15, nos habla de estos tres elementos, sobre todo, que siempre deben ir de la mano para que todos podamos experimentar la bendición de Dios en nuestras vidas. Recordemos lo que nos enseña la parábola del sembrador. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído,
reciben la palabra con gozo, pero éstas no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Así que, queridos oyentes, en Lucas 8, del 11 al 15, nos enseña el manual de vida a escuchar, a prestar atención y a obedecer. Como lo hablábamos ahora, son los 3 elementos que siempre deben ir de la mano si ustedes y yo queremos experimentar la bendición de nuestras vidas y sobre todo, queridos oyentes, si queremos ver fruto en todas las áreas de nuestra vida. Pues sí, en la parábola del sembrador, Jesús nos muestra a todos nosotros y nos muestra esto claramente. Recordemos, la primera semilla representa a quien simplemente escucha, pero como no profundiza, pues la instrucción de Dios es fácilmente arrebatada de su corazón. Luego están las semillas que cayeron entre piedras y espinos, y estos, queridos oyentes de AMPM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas con Yolanda Salazar, estos son los que escuchan y prestan atención, pero las dificultades y las preocupaciones de la vida empiezan a ahogar la instrucción de Dios en su vida. Y entonces estos terminan desobedeciendo. En ambos casos, queridos oyentes, no se recibe la bendición y no se recibe porque falta el elemento clave de escuchar y de prestar atención, y es la obediencia. La última semilla, queridos oyentes, pues es la que cae en buena tierra, y esta es la que representa a quienes escuchan, a quienes prestan atención y a quienes obedecen. Ellos son los que siempre verán una buena cosecha porque persisten en la obediencia. Por eso, queridos oyentes, es tan importante para ustedes y para mí aprender a entregar nuestra voluntad. Y sí, cuando realmente comprendemos esta ecuación, escuchar más prestar atención más obedecer, es igual a bendición. Cuando comprendemos esto, queridos oyentes, somos capaces de rendir nuestra voluntad a Dios y permitir que el agua de vida que está disponible para ustedes y para mí, pues nos inunde, queridos oyentes. Entonces, cuando somos capaces de rendir nuestra voluntad a Dios y permitir que el agua de vida realmente nos refresque, pues el autor por excelencia, el creador de aquella agua, pues será como aquel que pinta. Recuerden que lo hablamos la semana pasada. Y Él tomará el pincel de nuestra vida y pintará en ella la obra preciosa y eterna que nuestro buen Dios ha determinado para ustedes y para mí. Entonces, queridos oyentes, entendemos que no se trata de una acción momentánea o de un impulso pasajero, sino de un proceso continuo, de una conversación viva y permanente con nuestro Creador. Cada día, en cada paso que damos, Dios nos perfecciona y perfecciona su obra en nosotros, y lo hace moldeándonos, corrigiéndonos y, claro, queridos oyentes, corrigiendo lo que debe ser corregido y afirmando lo que Él mismo sembró en nuestro propio corazón. Así que entregarle nuestros anhelos y nuestros sueños no es perderlos, sino elevarlos. Es reconocer todos nosotros con humildad y con fe
que los planes de Dios son infinitamente mejores que los nuestros y que su visión para nuestra vida supera todo lo que podemos imaginar. Por eso, queridos oyentes, rendir nuestra voluntad implica menguar, implica hacernos pequeños ante Él para que su grandeza crezca en nosotros y a través de nosotros. Entonces, entregar nuestra voluntad es permitir que su luz brille en cada rincón de nuestro ser. Es permitir que Él nos transforme, sí, y esa transformación nos haga a ustedes y a mí instrumentos útiles en sus manos y, por supuesto, transformándonos ustedes y yo en instrumentos vivos de su propósito y así poder reflejar su amor, su verdad, su gloria y todo lo que somos y todo lo que hacemos. Entonces, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, pues en la medida en que ustedes y yo nos entregamos, cada día que tomamos esa decisión, que entregamos nuestra voluntad a Dios, pues más nos vamos a acercar a esa obra maestra que Dios soñó desde el principio. Y cada acto de obediencia es un trazo más en el lienzo perfecto que Él está construyendo en nuestras vidas. Por eso, el manual de vida nos desafía a ustedes y a mí a través de su palabra en Mateo, capítulo 26, a partir del versículo 36 al versículo 46, a conocer su voluntad. Sí, y en Mateo 26, del 36 al 46, vemos aquí, y seguramente ustedes y yo hoy, vemos, cierto, que se nos presenta una oportunidad invaluable. ¿Y cuál es la oportunidad? Conocer la voluntad de Dios y vivir conforme a ella. Entonces, no es suficiente oír simplemente la palabra de Dios. Es necesario un corazón dispuesto a obedecerla. Y no solamente obedecerla, sino también a rendirnos plenamente a su dirección, a escuchar, los queridos oyentes, y a obedecer. Desafortunadamente, muchos escuchan sin obedecer. Y eso es como contemplar un mapa y nunca emprender el viaje. Entonces, la verdadera transformación ocurre cuando decidimos caminar en obediencia, confiando en que sus caminos son más altos que los nuestros. Por eso, nuestro mayor y perfecto ejemplo de obediencia está en Jesús. Y por eso vemos en Mateo, capítulo 26, a partir del versículo 36, algo muy especial. Dice el manual de vida en Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue Jesús y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras.
Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Queridos oyentes, el mayor y perfecto ejemplo de bendición es Jesús, y lo vemos precisamente en el huerto de Getsemaní. Allí, Él enfrentó una de las pruebas más intensas de un ser humano. Sí, una de las pruebas más duras que pudiera experimentar el hombre. Jesús sabía el sufrimiento físico y emocional que lo aguardaba. Jesús sabía el peso que significaría cargar con el pecado del mundo. Sí, no era una situación fácil y mucho menos era una situación deseable para él como hombre. Sin embargo, queridos oyentes de AMPM, aún en medio de la angustia profunda, no permitió que el miedo lo gobernara y mucho menos que el miedo lo llevara a tomar una decisión en su voluntad. Y por eso vemos en el huerto de Getsemaní que para Jesús el propósito de Dios en su vida fue más grande que el temor que pudo haber sentido. Jesús, queridos oyentes, se aferró a la voluntad del Padre y se aferró con una determinación nacida del amor y la confianza absoluta en el plan divino. Jesús no dejó de escuchar nunca la voz de Dios. Jesús no dejó de prestar atención a la instrucción celestial. Y Jesús, queridos oyentes, sobre todo, no dejó de obedecer. Él entendía, sí, que sometiéndose a la voluntad del Padre, sería elevado a un propósito eterno mucho mayor, aun cuando el momento que vivía, Jesús lo aclara, era abrumador en lo físico y también era abrumador en lo emocional. Entonces vemos que Jesús persistió en su entrega, esa misma entrega que hoy nos enseña a ustedes y a mí que cuando elegimos obedecer en medio de la dificultad, Dios nos lleva a niveles de gloria y propósito que jamás hubiésemos podido alcanzar por nosotros mismos. Entonces, queridos oyentes, llegó el momento para ustedes y para mí. Sigamos su ejemplo. Sí, ¿cuál ejemplo? Pues el ejemplo que nos invita a ustedes y a mí a hacer la voluntad de Dios. Sigamos el ejemplo que nos da el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Sí, escuchemos con atención y sigamos el ejemplo que nos da el Señor Jesús y permanezcamos sensibles a su voz, queridos oyentes, porque cuando ustedes y yo escuchamos, cuando ustedes y yo somos sensibles a la voz de Dios, podremos obedecer con valentía. Muchos obedecen a la fuerza, muchos obedecen con frustración, muchos obedecen con miedo, pero Jesús obedeció con valentía. ¿Y saben por qué? Porque Él sabía que el camino de Dios, aunque a veces estrecho y desafiante, siempre, queridos oyentes, nos va a conducir a la verdadera vida. Sí, así que todos los días de nuestra vida tomemos la decisión entonces de obedecer con valentía. Y quien obedece con valentía sigue el camino de Dios, ¿sí? Aunque a veces estrecho, desafiante, a veces inclusive difícil. Recordemos, queridos oyentes, que cuando tomamos la decisión de obedecer con valentía, pues la bendición duradera no tardará en llegar a nuestro corazón y sobre todo el cumplimiento perfecto de su plan para nosotros no tardará en llegar. Por eso, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, podemos ustedes y yo ser ahora pues esos hombres y mujeres que escuchan, que prestan atención, que obedecen y como resultado viven una vida de bendición.
Así que, queridos oyentes, el desafío todos los días de nuestra vida es a escuchar, a prestar atención y a obedecer para que Dios pueda terminar la obra que inició con nosotros. Y recordemos que esa es una obra de amor, es una obra de paciencia. Pero nosotros necesitamos escuchar, necesitamos prestar atención y necesitamos obedecer. Bueno, el departamento de cafetería acaba de traerme una deliciosa tacita de café. Así que les invito a que ustedes ahí en el programa, mientras escuchan y yo hablo, pues tomémonos esa deliciosa tacita de café. Recordemos, queridos oyentes, cuando escuchamos, cuando prestamos atención y cuando obedecemos, solo así podremos ver su obra terminada. Así es, queridos oyentes, y su obra terminada, pues en nuestra vida. Hay gente que espera ver la obra terminada en otros, como nos enseñaban nuestras abuelas. Primero arregle su casa para que pueda ir a arreglar la casa de los demás. Hay gente que es experta en arreglar la casa de los demás, pero su propia casa está desordenada. Así que, queridos oyentes, qué maravilloso es que ustedes y yo podamos concluir. ¿Y qué podemos concluir? Que escuchar, prestar atención y obedecer nos va a garantizar a ustedes y a mí una vida de excelencia. Así que quiero invitarles de una manera muy, pero muy especial a que finalicemos este tiempo en oración y a que en medio de la oración ustedes y yo nos comprometamos con Dios y comprometámonos a fortalecer y sobre todo a afianzar lo que más necesitamos, queridos oyentes, y es la comunión con Él a través de su palabra. Sí, tengamos tiempos de oración, tiempos en los que ustedes y yo podamos abrir nuestro corazón delante de Dios. Y abriendo nuestro corazón, pues recordemos lo que nos enseña Jeremías 29:11. Y dice el manual de vida, porque yo sé, dice el Señor, los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Así que la voluntad de Dios siempre, queridos oyentes, será buena, agradable y perfecta. Por eso recordemos siempre, en todo momento y en todo lugar, que Dios tiene un propósito divino y que Él tiene planes grandes para ustedes y para mí, aunque muchas veces tengamos que enfrentar retos e incertidumbres. Nunca olvidemos lo que nos enseña Romanos 12:2. No se amolden al mundo, dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, queridos oyentes. Y qué maravilloso es para ustedes y para mí poder mantenernos fieles a su fe, a no ceder ante las presiones externas y sobre todo a no ceder a hacer nuestra voluntad, sino más bien a buscar la voluntad de Dios en todas las decisiones, en todos los caminos y en todas las áreas de nuestra vida. Recordando siempre lo que nos enseña Filipenses 4:13. Todo, absolutamente todo, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que, queridos oyentes, recordemos que solo Él nos da la confianza para enfrentar los desafíos personales, los desafíos sociales y nos recuerda que ustedes y yo no estamos solos, sino que Dios nos da la fuerza en todo momento. Eso, queridos oyentes, es conocer la voluntad de Dios. Y como nos enseña el manual de vida, en Proverbios capítulo 3, del versículo 5 al versículo 6, recordemos, confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, queridos oyentes.
Nunca olvide Proverbios 3 del 5 al 6, cuando usted, al igual que yo y todos nosotros, necesitemos conocer la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque confiar en Dios es la decisión más importante en nuestra vida, aún en los momentos más difíciles, porque desde la elección de cada una de esas decisiones cotidianas de nuestra vida, ustedes y yo tenemos que recordar que solo Él guía nuestros pasos. Y finalmente, no olvidemos lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, queridos oyentes, ya sabemos, este pasaje maravilloso es la clave que nos ayuda a ustedes y a mí a superar los miedos, la ansiedad que podemos estar sintiendo en los desafíos propios de la vida. Y sobre todo, esos desafíos nos recuerdan que Dios es el que nos da valentía, Dios es el que nos da control, Dios es el que nos da amor, que son esas cualidades esenciales para que ustedes y yo podamos transitar en medio de los desafíos de nuestra vida. Por eso, con todo esto en la mente y en el corazón, les invito a que finalicemos este tiempo de AM/PM aquí en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, en un tiempo de oración. Y juntos le digamos al Señor: amado Dios, te damos muchísimas gracias por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es la única capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, conforme a tu palabra, Señor, hoy te queremos pedir: enséñanos a escuchar, enséñanos a prestar atención a tu palabra, enséñanos a obedecerla, y entonces, Señor, las bendiciones que tú tienes reservada para todos nosotros no tardará en llegar. Por eso hoy estamos delante de ti, reconociendo que tus planes son mejores que los míos. Por eso hoy te rogamos, te pedimos: enséñanos a hacer tu voluntad, y que tu voluntad se haga en mi vida. Te entrego mis planes, te entrego mis metas, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, Señor, para que seas tú en medio de mi vida, oh Dios, guiando mis pasos y enseñándome, oh Dios, a tener en medio de mi camino la fuerza que solo tu presencia me sabes dar. Por eso digámosle: Señor, hoy te rogamos a través de la oración, enséñanos a mantener una mente renovada delante de ti, a transformarnos mediante esa renovación que solo tu palabra y tu presencia nos saben dar, porque así todos los días de nuestra vida nosotros podremos comprobar que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Aunque a veces por las presiones externas de la vida, Señor, me cuesta entender tu voluntad, permíteme siempre recordar que tu voluntad y tus caminos, Señor, son buenos para mí. Padre, ¿cómo no venir ante tu presencia y recordar que eres tú el que me fortaleces, y en ti todo lo puedo, dices en tu palabra? Por eso, digámosle a Él: enséñanos a confiar en ti de todo corazón. Digámosle con toda nuestra alma: Señor, guárdanos de seguir apoyándonos en nuestra propia prudencia. Enséñanos todos los días de nuestra vida a reconocer tus caminos, y solo así, Señor, tú enderezarás mis veredas. Por eso, Padre, enséñanos siempre a estar delante de ti, escuchando tu voz, prestando tu oído a ella, obedeciéndola, y así seremos hombres y mujeres de bendición, con bendición y generadores de bendición. Así que te pedimos pues, Señor, en este día especial, que tu bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella,
esté en nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, qué alegría poder estar como siempre con ustedes en esta sección, en el programa de AMPM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas. Por favor, queridos oyentes, recuerden la manera que ustedes tienen para respaldar nuestro programa es compartiéndolo. Compártalo a través de su Facebook, compártalo en sus redes sociales. Ya saben, entran al Facebook, buscan Colmundo Radio, dan en Facebook seguir y ahí encuentran el programa AMPM para que lo compartan con sus amigos, compañeros y vecinos y en sus redes sociales. Y para aquellos que no tienen YouTube, no tienen Facebook, pueden hacerlo a través del YouTube. Ya saben, buscan en YouTube Colmundo Radio, dan la campanita de seguir y lo pueden compartir. Así que ya saben, transmitimos con todo el corazón desde la ciudad de Palmira con el director del programa, Juan Carlos Gaviria, y su sección Nutrientes para el Alma. Así que este es el momento para respaldar la programación y compartirla, porque él queda ahí en la plataforma para que esos amigos, compañeros y vecinos lo puedan escuchar cuando ellos lo puedan hacer. Así que con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a Nutrientes para el Alma con el director del programa, Juan Carlos Gaviria. En AMPM, Nutrientes para el Alma. En Nutrientes para el Alma. Bueno, qué alegría acompañarles después de esta sección tan especial como lo es Manejando tu Vida, donde aprendemos tantas cosas tan especiales de la teoterapia, del tratamiento de Dios para nuestras vidas. Y bueno, vamos a nutrirnos en este instante con esta maravillosa porción que nos tiene Dios a través de su palabra. Ahí en el Manual de la Vida les invito para que nos acerquemos a lo que está escriturado en el libro de Génesis capítulo 41, versículo 48. Nos dice así: y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Génesis capítulo 41, versículo 48. Bueno, nuestro nutriente tiene que ver con la sabiduría en los tiempos de abundancia. Pedirle a nuestro Padre, a nuestro Dios, que nos dé sabiduría, como lo hizo con José en aquellos tiempos de abundancia. Venimos en el recorrido de esta historia que nos deja una enseñanza muy grande a todos como hijos de Dios en la vida de José. Bueno, José aquí ya está al mando, si lo podemos decir, con la responsabilidad de ser ese gran ministro de gobierno en el imperio egipcio. Todo lo que se hacía allí tenía que pasar por su mano, por su corazón, por su mente, por sus decisiones que venían de Dios con toda la sabiduría. Una persona conectada con Dios, una persona como José que mantuvo en la presencia de Dios, pues está capacitada con toda su sabiduría para manejar muy bien todos los asuntos, para poder responder ante cada responsabilidad y ante cada desafío de la vida, como le pasa aquí a José. José ya no es aquel niño que estaba con las ovejas de su padre, tampoco es ese jovencito que se codeaba con sus hermanos, que les contaba de sus sueños. Ya no es aquel joven que también estaba pendiente del comportamiento de sus hermanos, no. Tampoco es aquel joven que vendieron para Egipto como un esclavo y que de tal manera actuó como esclavo en la casa del Potifar y aún ante muchas injusticias, llegando
a una cárcel, pues ser aquel hombre tan sabio, tan diestro, tan noble, tan dadivoso, tan dado a ayudar a otros, que se comportó de una manera muy especial, ayudando a todos los que estaban allí presos y con dificultades. Bueno, y allí ya el llamado que recibe José es, como lo dice también el manual de vida, Dios lo lleva de una posición especial a otra mucho más especial, porque él supo aprovechar todas las oportunidades que tuvo. Bueno, la palabra de Dios nos dice que efectivamente que Dios nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria, dice la palabra de Dios. Dios nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Pues bien, así es como él ya se encuentra en el palacio del faraón. Se encuentra allí para hacer una obra grandiosa, y era aprovechar muy bien los 7 años de abundancia que venían, que Dios había anticipado y que Dios mismo le había mostrado a José que iba a suceder. Vendrían 7 años de abundancia y vendrían 7 años de escasez. Y es allí cuando José saca todo ese talante, saca toda esa sabiduría que Dios había colocado en su corazón, porque desde muy niño él se mantuvo en la presencia de Dios. Él cuidó su corazón para no hacer o para no actuar de mala manera. Él hizo todo lo mejor de parte de Dios para actuar en donde fue colocado, para ser de ejemplo, para ser de testimonio y para traer ayuda. Él sí se puede decir que fue parte de la solución y no fue parte del problema. Y aquí vemos entonces ya en lo que le corresponde a lo que va a vivir en los 7 años de abundancia. Bueno, que había determinado José de parte de Dios. Bueno, que tenía que colocar gobernadores en cada una de las ciudades o las regiones de Egipto. 2, que debían aprovechar el tiempo de abundancia para cobrar un impuesto especial al trabajo de todos los que estaban en Egipto. Quintar la tierra era generar una reforma tributaria de tal manera de que hubiese un gran ahorro para el tiempo de la escasez, ahorro en dinero, ahorro en la economía. Y por supuesto que también viene la otra parte, y es pues que en cada región, en cada una de las ciudades del gran imperio de Egipto, pues tuvieran una gran capacidad de recolección y de cosecha y de almacenamiento de esas cosechas. En cada una de las ciudades construyeron grandes silos, grandes bodegas donde guardaron el grano del trigo, de todo el alimento que tenían que guardar para los 7 años de escasez. O sea, todo esto necesitaba de mucha sabiduría, de mucho ingenio, de mucha inteligencia, y es así como se requiere en los tiempos de abundancia esa sabiduría. Por eso podemos recordar que cuando el faraón nombra a José como gobernador de todo el imperio egipcio, le da también facultades para que se hiciera todo lo que él determinara. Imagínense, así como tuvo toda la responsabilidad en casa de Potifar y en la cárcel, pues ahora era en el palacio real del faraón. Tenía todas las facultades para hacer como él lo determinara, pero él sabía que lo tendría que hacer según lo que Dios le dijera, le instruyera cómo haría las cosas. José tenía un plan que a los ojos de todos parecía excelente. Sin embargo, ahora tenía el gran desafío de ejecutarlo. Bueno, pues yo siempre he aprendido esto en mi vivir,
porque una cosa es lo que dice la teoría, pero otra cosa es lo que es la práctica, el hacer de las cosas. Y esto está comprobado. Hay personas que tienen muchísima inteligencia en lo teórico, tienen mucho conocimiento en lo teórico. Bueno, le dan a usted tremendo sermón, tremendo tema de cómo hay que hacer las cosas, pero en el momento de la práctica, pues no tienen esa destreza de hacer eso que han dicho. O nos puede pasar a muchos. Podemos tener la teoría, pero de la práctica, eso sí que no lo tenemos. Y es lo más importante, porque la práctica es lo que nos va a dar el fruto esperado. Bueno, pues José sí tuvo esa sabiduría para poner en práctica aquel plan, ¿cierto? Bueno, yo tuve una experiencia en lo personal. Tenía algún conocimiento teórico de lo que pude haber estudiado en un tiempo de mi vida, pero en el momento en que tuve que ir ya a la práctica, que tuve que estar en el campo, que tuve que estar en cultivos para dar una solución, pues siempre en mis comienzos me apoyé en los que ya tenían experiencia, en el que manejaba los cultivos, en los agricultores, en los que todo el tiempo han estado allí. Y de ellos, pues, es que uno más aprende. Y ahí ya empieza uno a poder poner en práctica esa experiencia de unos y de otros. En este caso es poner en práctica la experiencia que Dios le dio, la sabiduría que Dios le dio a José para poner en práctica el mismo plan que Dios le había entregado a él. ¿Y qué sucede entonces? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede después del gran desafío de ejecutar de inmediato lo que era el plan en estos 7 años de abundancia. Y no podía perderse el tiempo, no podían esperar. Eran 7 años, todos específicamente dedicados a la abundancia. 7 años, multiplique 7 por 12 meses, multiplique todo esto por los días que son, y son días y son horas, minutos y segundos en los que hay que aprovechar muy bien el tiempo. Y así tenía que ser, porque no podían perder ni un instante de cómo cosechar el grano, cómo almacenarlo y cómo protegerlo para que no se dañara. Fue un trabajo tremendo el que le tocó a José con todo su equipo de trabajo. No podían perder tiempo para tener todo listo para los 7 años de hambruna. Todo debe ser planificado, todo tiene que ser cuidado en los tiempos de cómo ejecutar la tarea. Por eso, pues, el tener una agenda, el tener un cronograma, el tener un plan y el seguir el paso a paso en la dirección de Dios, pues es lo que nos corresponde a hacer. No actuar a la loca, no perder tiempo y después correr cuando queda poco tiempo a hacerlo todo, porque ahí es donde uno se estresa, ahí es donde uno se angustia, donde uno se puede desesperar. Pero si hacemos todo con tiempo, seguro que saldrá mejor. Y eso fue, Dios le entregó 7 años para que hiciera todo con buen tiempo y estuviesen tranquilos en los 7 años de la hambruna. Así comenzó el tiempo de la abundancia y nos dice la palabra de Dios que durante estos 7 años la tierra produjo a montones, imagínense, a montones. Y José procedió a reunir todo el alimento cosechado durante este tiempo. Él fue región por región, les dio una instrucción de cómo reunir todo aquel alimento y cómo guardarlo. Lo guardó poniéndolo en el campo alrededor de cada ciudad de manera descentralizada, tal como lo había propuesto desde el inicio. Tan grande era la cantidad de alimento que producía la tierra que no hubiera sido posible almacenarlo en un solo lugar. En cada ciudad construyeron un complejo de silos o de bodegas con condiciones climatológicas climáticas bien controladas
para que el grano no se dañara y con condiciones de control de plagas para que las plagas tampoco afectaran los granos. Lo que hoy por hoy se hace en los grandes hilos de granos en Colombia y en el mundo. Bueno, el reto pues no era pequeño, tenía que hacer toda esta labor para que alcanzara a alimentar a todo Egipto durante los 7 años de escasez. Y no solo se trata de guardarlo, sino de preservar el alimento para que no se dañe. ¿Cómo se puede dañar el alimento? Bueno, hay hongos que dañan los granos, hay bacterias que se distribuyen, hay virus que en un instante pueden acabar con todo ese esfuerzo de 7 años de abundancia y de cosechas. Bueno, hay plagas también, hay elementos, hay insectos, hay gorgojos que pueden afectar, hay polillas que van a afectar los granos y se puede perder todo ese esfuerzo que se tuvo. Entonces era un manejo integrado de los 7 años de la abundancia y cuidar de ello en los 7 años de la escasez. Era tanta la abundancia que nos dice el manual de la vida, nos dice la Biblia, que José recogió trigo como arena del mar, pero a pesar de tan exagerada cantidad, José pudo guardar de manera ordenada todo aquel alimento. José nos enseña que la abundancia no puede convertirse en una excusa para derrochar y perder el juicio gastando todo lo que se tiene, sino que por el contrario es necesario tomar medidas de ahorro que puedan ayudarnos a sobrellevar los tiempos de escasez. Bueno, esto sí que en nuestros tiempos nos cuesta tanto, ¿no? Pensar pensar, hacer y ejecutar todo lo que es un programa y un plan de ahorro, un ahorro programado a nivel personal y familiar para, bueno, tener siempre allí un sustento y para no tener tiempos, bueno, de sufrimiento cuando llegue la escasez. El ahorro, nos enseña José, se logra en los tiempos de abundancia y el ahorro se utiliza en los tiempos de escasez o de hambruna, como pasó en el gran imperio egipcio. Así es, no derrochar ni perder el juicio gastando todo lo que se tiene, sino que por el contrario es necesario tomar medidas de ahorro que puedan ayudarnos a sobrellevar todos aquellos tiempos de escasez. Debemos entender, mis queridos oyentes de AMPM, ¿sí? Debemos tener muy claro y entender que experimentar tiempos de vacas gordas no significa que siempre vaya a ser así. Sabiamente debemos provisionar y proyectarnos al futuro. De esto se trata la fiel administración y recordemos que Dios siempre premia la fidelidad. No tiene sentido que padezcamos necesidad por nuestro mal manejo de los recursos y bendiciones que Dios nos ha dado. El gran premio aquí es la fidelidad de hacer tal cual como Dios lo ha establecido, tal cual como Dios lo ha instruido. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Por eso necesitamos estar en la presencia de Dios. Necesitamos buscarle con todo el corazón para que Él sea el que nos dé esa sabiduría, para que Él sea quien nos entregue, bueno, como lo dice este bello nutriente, para que Él sea el que nos dé la sabiduría en los tiempos de abundancia, porque si no, se puede perder todo o se puede derrochar todo, y este no es el propósito de Dios, no es la voluntad de Dios que se pierda todo aquello que se ha ganado. Así es, mis queridos oyentes de AMPM, que al estilo de José, aún nosotros, los que nos disponemos a buscar a Dios con todo el corazón, podemos también vivir estos frutos maravillosos que pudo vivir José y la gente que lo rodeó. Recordemos que Faraón le dijo a todos los que rodeaban a José, háganlo como él lo ha dicho. Sean obedientes, sigan la instrucción del sabio, y el sabio era José. Era aquel hombre humilde, sencillo,
aquel hombre que siempre pensaba en hacer el bien donde quiera que estuviera. Y fue el elegido. Dios elige a aquellos que son fieles. Dios también pues escoge a los que son fieles, los que son leales, los que se disponen a recibir la sabiduría de Dios para hacer lo que les corresponde. Y así nosotros en estos tiempos también seguramente tendremos tiempos de abundancia y tiempos de escasez en cada una de nuestras regiones. Y allí es donde tenemos que sacar la casta como aquellos discípulos e hijos de Dios. Yo le invito a usted, mi querido oyente, en este momento, para que reflexione sobre esto. Reflexionemos. Si nos hemos equivocado, si hemos cometido errores, si no hemos sido sabios administradores, si hemos derrochado en tiempo, si hemos derrochado en recursos, pues bueno, es el tiempo para recuperar, es el tiempo para actuar y hacer de manera adecuada lo que nos corresponde hacer para agradar a nuestro Padre Dios y para tener una solución permanente para los nuestros y para nuestra comunidad. Le invito en este momento para que cierre sus ojos, mi querido oyente. Usted que está ahí juicioso, bueno, vamos a orar. Vamos a decirle a Dios con todo nuestro corazón: Señor, mi Dios, hoy tú me enseñas que es necesario que sea sabio y que en momentos de abundancia aprenda a guardar de manera previsiva, aprenda a ser cauteloso y prudente. Aprenda, Señor, a no perder el juicio cuando me des mucho, sino a actuar prudentemente como lo hizo José. Dígale: Padre, aquí estoy. Aquí quiero rendirte mi corazón y quiero decirte, Dios, que yo quiero ser un buen administrador de lo que tú me das. Quiero aprovechar tus bendiciones, quiero disfrutarlas con inteligencia. Y gracias Dios, porque tu misericordia nunca se ha apartado de mí. Siempre me bendices con lo que necesito. Enséñame a ser también fiel, enséñame a ser también prudente en el manejo de todo aquello que tú me das. Que yo sea un sabio administrador de tus oportunidades, de los recursos que tú me brindas, Dios. Que tú seas usando mi vida para también ayudar a otros, Señor, en esos tiempos de abundancia y aún en los tiempos de escasez. Yo pueda ser parte de la solución y yo no sea parte del problema. Padre, síguenos nutriendo con tu sabiduría. Si es posible, si se puede, Señor. Se pueden hacer bien las cosas, se puede planear, se puede hacer todo con tiempo, Señor. Y se puede también cosechar abundantemente para los tiempos de escasez. Gracias por colocar esto en cada corazón y que todos nosotros aprovechemos las oportunidades que tú nos brindas en el día a día, Señor. Permítenos cuidar muy bien de nuestro tiempo, cuidar muy bien de nuestros recursos, cuidar muy bien nuestras responsabilidades y delegaciones y hacerlo todo de la mejor manera, así como lo hizo José. Que también podamos ayudar en tiempos de escasez, en tiempos de vacas flacas, Señor, con lo que tú nos formas y con lo que tú nos enseñas en el día a día. Padre, qué bueno poder darte a ti la gloria, darte a ti toda la gratitud, decirte: Señor, sigue formando en mí el carácter de tu Hijo Jesucristo. Sigue formando en mí, Señor, esas características de aquel gran hombre que fue José. Sigue usando mi vida para tu gloria, Señor. Yo te entrego la vida de tus hijos que escuchan este programa. Te entrego la vida de todos los que hacemos programas aquí en Colmundo, para que coloques tus palabras en nosotros, Señor, para llevar un mensaje, Señor, que edifique a nuestras comunidades y que podamos sacar adelante todos nuestros proyectos para tu gloria. Papá, que tu bendición esté con todos nosotros, Padre Dios. Que tu bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza, sea la que gobierne nuestro corazón con tu paz. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo
y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos oyentes de AMPM, el tiempo pasó muy rápido, muy veloz, pero muy fructífero para dejar estas grandes enseñanzas en nuestros corazones. Muchísimas gracias por su amable compañía. Recuerde compartir el programa, recuerde escribirnos también en el chat del Facebook, del YouTube, darnos allí me gusta, like, y por favor compartir también a través del WhatsApp 311-364-5093 desde donde nos escuchan. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.